Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, ya casi a punto de terminar nuestro curso. Vamos a dar inicio a lo que es el etapa número 3, que son los triángulos rectángulos, ¿ok? Espero que tengan a la mano ahí su calculadora, su formulario, muy importante, y su libreta ahí para que hagan apuntes. Muy bien, quiero que vayan siguiendo conmigo la etapa y que vayan checando en su calculadora todas las operaciones que vamos a estar mencionando. Esto con el fin de que, digo, de repente yo tengo alguna equivocación o algo, ustedes nada más igual y lo puedan corregir. ¿Ok? Y si no, también para que practiquen en su calculadora y no batallen para su examen. Muy bien, muchachos, pues vamos a dar inicio a lo que es la etapa número 3, triángulos rectángulos. ¿Ok? Vamos a ver. Algo muy importante que tenemos aquí es, dice, ¿qué es trigonometría? Dice, es la parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, de los triángulos. Ok, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo donde tenemos los lados, ok, tenemos los ángulos, ángulo interno que está como beta o el ángulo externo cuando se representa por letras mayúsculas como C, B, el ángulo A, o los ángulos internos como alfa, beta, y digo, es indistinto, la letra que tú utilices es correcta. Nada más que, por ejemplo, nosotros tenemos los lados y si nosotros tenemos el ángulo B aquí, el lado opuesto va a ser B minúscula. Si nosotros tenemos el ángulo A, porque está aquí en el vértice, el ángulo A, su lado opuesto va a ser A minúscula y es el lado opuesto, ¿ok? Después tenemos lo que es el ángulo C, que es el ángulo recto en este caso, su lado opuesto es la hipotenusa y se representa por una C. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Pues vamos a continuar con lo mismo, dice el triángulo rectángulo. Dice, vamos a ver cómo está formado. Dice, el triángulo rectángulo está formado por dos ángulos agudos, que en este caso, en esta figura que está en esta parte de abajo es alfa y beta. Ese es el ángulo interno alfa y el ángulo interno beta. Estos dos ángulos que estoy señalando son ángulos agudos. Quiere decir que suman menos de 180 grados. Obviamente nos vamos a recordar un poquito la propiedad de triángulos, que ya la vimos en la etapa pasada, que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo es de 180. Entonces tenemos un ángulo recto, que este es de 90. Obviamente estos dos ángulos son agudos y suman menos de 90 grados. Digo, sí, cada uno menos de 90, por eso son agudos. Bueno, vamos a continuar. Dice, los lados que forman el ángulo recto se les llaman catetos, ¿ok? Este lado contra este lado, que son los que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Eso es como que recordatorio, muchachos, un poquito de lo que vieron en secundaria, porque estoy segurísima que este tema no es tan nuevo para ustedes. Ok, dice, y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Tenemos el ángulo recto, su lado opuesto es hipotenusa. Bueno, vamos a continuar un poquito. En el triángulo rectángulo, como les estaba mencionando hace ratito, para encontrar los lados y los lados de un triángulo rectángulo, nosotros utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ok? El tan famoso teorema Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces tenemos aquí hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada. Este es el teorema. Entonces viene ahí, H es el lado más grande, que es la hipotenusa, y lo tenemos en rojo. Siempre procuro ser un poquito visual con colores para que ustedes se puedan dar cuenta de que estamos hablando y lo puedan captar mucho mejor y comprender. ¿Ok? Y luego tenemos aquí un cateto A, lo tenemos en azul, y el otro cateto B, que lo tenemos en verde. Muy bien, continuamos con el teorema de Pitágoras. En la parte de arriba tenemos otra figura, pero obviamente pongo los colores, o sea, está con colores verde un cateto, en rojo el lado A y el lado C, que es la hipotenusa, con azul. Muy bien, y tenemos otra vez de este lado lo que es el teorema con su fórmula.
Muy bien, vamos a ver el ejercicio número 1. Dice, resuelve el siguiente problema aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, ¿qué me va a dar el problema? Te va a dar esta figura donde C es la incógnita. Y si C es la incógnita, obviamente te vas a ayudar con el teorema de Pitágoras y aparte que ni siquiera vas a tener que despejar porque C viene a representar la hipotenusa. Entonces solamente tomo lo que es la fórmula o el teorema y digo c cuadrada es igual a cuadrado más b cuadrada, entonces voy y sustituyo los catetos, 61 al cuadrado más 38 al cuadrado, hago mis operaciones, 61 al cuadrado es 3721 más 38 al cuadrado, 1444. Hago la sumatoria de estos dos y me va a dar 5165. Para encontrar C, obviamente tengo que sacar raíz al 5165. ¿Ok? Entonces al aplicar la raíz, voy a tener raíz de 5165, C va a ser igual a 71.82, digo 86. Y ya. Ahora, de esta manera, si yo quisiera, en este caso fue C, la hipotenusa, la que desconocía, pero si yo desconozco alguno de sus catetos, basta con yo pasar restando al otro lado de la igualdad la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos a suponer, si yo, acá se los voy a poner, si yo quisiera encontrar A, B pasaría restando a la hipotenusa al cuadrado, sería hipotenusa al cuadrada menos b cuadrada. Si yo al contrario, yo quisiera encontrar el cateto b, pues obviamente a cuadrada sería la que pasaría restándole a la hipotenusa. Y de esa manera ya tienen sus fórmulas todas despejadas. De hecho, lo tienen en su formulario. Igual y lo pueden dar una vista ahí, o sea, lo pueden checar y van a ver que ya están sus fórmulas despejadas. Y si no, como les acabo de mencionar, lo pueden hacer. Muy bien. Parte importante de esta etapa son las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Ok, las funciones trigonométricas tenemos las que se llaman fundamentales y las recíprocas. Resulta que las fundamentales son seno, coseno y tangente. Te los pongo inclusive con colores. Este seno, coseno y tangente son las funciones que se encuentran en la calculadora. Son las básicas, ¿ok? Las fundamentales. Y sus recíprocas son de seno es cosecante, de coseno es secante, de tangente es cotangente y así, ¿ok? Entonces tenemos lo que son las recíprocas y las fundamentales. Muy bien, muchachos. Tenemos aquí las razones de las funciones trigonométricas son, de nuevo les comento, fundamentales y recíprocas. Pero cuando te hablo de razones, quiero ver la relación que hay entre los lados del triángulo rectángulo. ¿Cómo, maestra? Sí. Si yo quiero el seno de un ángulo agudo, este va a ser igual a su cateto opuesto entre hipotenusa. Si yo quisiera coseno, ok, la razón es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo quisiera tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Ahora las recíprocas son las que están de frente a ellos. Por ejemplo, de tangente, cotangente de un ángulo es lo inverso. Ahora es cateto adyacente sobre opuesto. Y así secante. Secante es el recíproco de coseno. El recíproco, ¿por qué, maestra? Porque ahora va a ser la razón es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y después, por último, tenemos cosecante, que es el recíproco de seno. Este va a ser igual, hipotenusa sobre cateto opuesto. Si te fijas, son los recíprocos, ¿ok? Está como que volteados, entonces quiero que lo observes bien, que los anotes y porque esto te va a ayudar a la resolución de los problemas, ¿ok? Muy bien. Dice, para la resolución de los triángulos rectángulos utilizaremos las funciones trigonométricas. Para esto es importante comprender lo siguiente. Bueno, resulta que yo encontré esta figura por ahí que me gustó mucho y dice,
tenemos nuestro triángulo rectángulo muy bien representado, nuestro ángulo recto que es de 90 grados. El lado que está enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa y está en C. Y después tengo aquí, por ejemplo, el ángulo B o el ángulo interno alfa. O sea, cualquiera de los dos está bien. O sea, normalmente les voy a decir una cosa. Nosotros estamos en esta etapa, estamos más acostumbrados a llamarlos por su letra mayúscula que se encuentra en el vértice. ¿Ok? Pero alfa, digo, no es incorrecto. Es nada más que te está diciendo que este ángulo interno, que su lado opuesto va a ser B. Entonces, si hablamos de un ángulo B, a un ángulo agudo B que se encuentra aquí, su lado opuesto va a ser B. Y su lado adyacente va a ser este lado que estoy señalando, que es el lado A. Entonces ya tengo opuesto, que es B, adyacente, que es A, y la hipotenusa que se comparte entre los dos ángulos agudos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante, maestra? Saber de qué ángulo estoy hablando, porque si hablo de B, su opuesto es B. Pero, por ejemplo, si hablo del ángulo A, su opuesto no es B, su opuesto es A y su adyacente va a ser B. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ángulo A. Entonces, ojo con esto, dice, cateto opuesto es el lado que se encuentra frente al ángulo agudo. Es mucho más práctico que te diga, pues es el lado opuesto del ángulo agudo que tú estás hablando, ¿ok? Cateto adyacente es el lado que se encuentra a un lado de ese ángulo agudo. Por ejemplo, de B es A. Y hipotenusa es el lado más grande del triángulo. Y ya lo tenemos aquí representado la C. Y sí vemos que es el lado más grande. Muy bien. Bueno, para poderlo hacer un poquito más visual, muchachos, y que ustedes lo puedan entender, ¿ok? Resulta que tenemos el ejercicio número 1. Dice ahí, utilice la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A. Esto es sumamente importante que te digan de qué ángulo quieren las funciones trigonométricas. En este caso dicen lado A. Tengo mi triángulo rectángulo y tengo señalado en rojo el ángulo agudo A. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto, maestra? Bueno, acuérdate que te dije. Ok, te dije, necesitas encontrar la razón de las funciones trigonométricas en base a los datos del problema o de la figura en este caso. Por ejemplo, si este es mi lado, mi ángulo agudo A, el lado opuesto es A minúscula. Ok, y de este mismo ángulo A, el lado B, que es el que estoy señalando ahorita, es el adyacente, porque es el que forma a este ángulo. Ok, entonces el lado opuesto es el lado opuesto, el que está enfrente y ni siquiera lo toca, nada más está enfrente. Entonces ya empiezo a identificar, para el ángulo A, el opuesto es A, el adyacente es B y obviamente el lado C es la hipotenusa. Entonces me voy a llenar mis funciones trigonométricas que me pidió el problema. Y digo, seno de A es igual al lado opuesto sobre hipotenusa, porque eso ya lo acabo de aprender. ¿Se acuerdan que les dije que ahorita teníamos que aprendernos las razones de las funciones? Entonces, lado opuesto del seno A es A. Por eso ponemos A entre hipotenusa que C. Coseno del ángulo A. La razón trigonométrica de coseno es adyacente sobre hipotenusa. Necesito dar pausas para que ustedes de repente tengan la respuesta y se la imaginen, porque es de la manera en que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, coseno de A es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el lado que se encuentra a un ladito formando el ángulo A. Siguiente, tangente de A. La tangente, la razón de tangente es lado opuesto sobre y adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces, A sobre B. Después venimos con las recíprocas. Si terminé con tangente,
cotangente de A es el recíproco. ¿Qué quiere decir? Que voy a manejar el ángulo adyacente, que es B, entre el lado opuesto, que es A. Y después me voy con secante de A, que viene siendo el recíproco del coseno. Quiere decir que empieza con hipotenusa entre lado adyacente, que es B, porque es este ladito que está a un ladito. Perdón por la redundancia de que el lado B pues está a un lado del ángulo A, ¿ok? Está a un ladito o forma parte de la construcción del ángulo A. Entonces, este es el adyacente. Entonces va a ser hipotenusa entre adyacente. Y por último tenemos el cosecante de A, que es igual a la hipotenusa entre el lado opuesto. La hipotenusa entre el lado opuesto. Entonces ya tenemos las relaciones, las razones de las funciones trigonométricas del ángulo A. Ahora resulta que me piden exactamente lo mismo, pero ahora con el ángulo B. Entonces ahora ya tengo mi figura, pero ahora tengo en círculo el ángulo B. ¿Ok, muchachos? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Seno de B va a ser igual al lado opuesto entre hipotenusa. El lado opuesto ahora de B, pues obvio no es A, es el que está enfrente y es B. B entre hipotenusa, hipotenusa que es C. Nos vamos con coseno. Coseno de B es el lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente? Este lado que forma parte al triángulo rectángulo. Entonces tenemos que secante va a ser hipotenusa. A ver, espérame, ¿en qué me quedé? Ay, se me fue, perdón. Estamos en tangente. En tangente de B, que es igual al opuesto entre el lado adyacente, que es A. Entonces tenemos B entre A. Después tenemos cotangente de B. Cotangente, ¿qué tenemos? Ah, bueno, pues cotangente es el recíproco de la tangente. Entonces va a ser adyacente, que es A, entre el opuesto, que es B. Y después tenemos secante de B. Secante de B es el recíproco del coseno. Entonces tenemos seno de B es igual a hipotenusa entre el lado adyacente. Y por último tenemos cosecante del ángulo B, que es igual a hipotenusa entre el lado opuesto, que es B. Quiero que observen cómo son los recíprocos. Este es B entre C y este es C entre B. El coseno es A entre C y el secante, que es el recíproco, es C entre A. Tangente de B es B entre A y cotangente de B es A entre B. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el problema número 3. Bueno, dice, en la siguiente figura establezca las 6 funciones trigonométricas del ángulo A y contesta lo que se te pide. Por ejemplo, si nosotros observamos en la figura, digo yo, obviamente tenemos la presentación ya contestada, pero ¿cómo viene el problema en verdad? Viene el problema con su redacción y viene sin este dato del 5, obviamente viene sin circular el B. ¿Por qué? Porque ese es el detalle, que tú vayas analizándolo, tu pregunta, y vayas haciendo las anotaciones pertinentes. Por ejemplo, si te están diciendo que la función trigonométrica del ángulo A, del ángulo B, perdón, vienes y lo subrayas. Ah, ¿sabes qué? Me falta C. ¿Qué es C? La hipotenusa. Entonces vengo aquí abajo, utilizo la fórmula el teorema de Pitágoras, y que dice que el cuadrado de los catetos es igual a la suma el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces desde ahí ya los catetos vengo y los sustituyo, que es 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, uno me da 16 y el otro 9, esto es 25, aplico la propiedad de la raíz de un lado y del otro, de la igualdad obviamente, para despejar en este caso lo que sé, y raíz de 25 es 5.
Muy bien, maestra. Entonces, ¿qué tenemos? Ya vengo y lo sustituyo, c igual a 5. Muy bien. Entonces, ya tengo todos los lados de mi triángulo. Ahora me voy con las funciones. ¿Qué pasa aquí en el ejemplo? Yo en el ejemplo ya te quité, ¿cómo se llama? Ya te quité todo el nombre, porque realmente en las funciones no aparece seno o cosecante. Aparece de manera abreviada. Entonces es sen, o sea, seno de b es igual a opuesto, que en este caso es 3, opuesto, sobre hipotenusa, que es 5. Coseno de b es igual a adyacente sobre hipotenusa. Coseno de b, adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El 4. Entre la hipotenusa, que es el 5, ese yo lo encontré. Tangente de b es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Entonces tenemos 3 entre 4. Después nos vamos por las recíprocas. Cotangente, que es la recíproca de tangente, cotangente de b va a ser igual a adyacente entre opuesto. 4 entre 3. Secante de b es el recíproco de coseno, que viene siendo hipotenusa entre adyacente. Y por último, cosecante de b es igual a hipotenusa entre 5. Lo dejo que los analicen, que lo chequen. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora tenemos exactamente otro problema. Un ejercicio 4 dice: utilice la siguiente figura y establezca las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Resulta que tenemos los datos, obviamente C es desconocido y vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar C, porque tengo los catetos que son 12 y 5. Entonces 5 al cuadrado y 12 al cuadrado, 25 más 144 va a ser 166. Aplico la raíz para poder despejar C, porque obviamente C está al cuadrado. Entonces raíz de cuadrada de 169 es igual a 13. Entonces, ya encontré la hipotenusa, que es 13. Ahora sí me voy otra vez a las funciones trigonométricas del ángulo B. Seno de B, lado opuesto sobre hipotenusa. 12 entre 3. Coseno de B, adyacente sobre hipotenusa, o sea, 5 entre 13, ¿ok? Es el coseno. Tangente de B es opuesto sobre adyacente, 12 entre 5. Y nos vamos con los recíprocos. Tenemos por ahí cotangente de B. Cotangente es lo recíproco del tangente, o sea que es igual a adyacente entre opuesto. Secante de B es igual a hipotenusa entre el lado adyacente. ¿Se fijan aquí? Adyacente y la hipotenusa. Y obviamente secante es el recíproco de coseno. Por último tenemos secante de B. ¿Ok? En secante de B tenemos que es 13, que es la hipotenusa, entre el opuesto, que es 12. B, su opuesto es 12 y su hipotenusa es 13. Entonces, hipotenusa entre opuesto y terminamos con eso el ejercicio. Así de sencillo, muchachos, ¿ok? Si la fracción que tienen aquí, por ejemplo, fuera 20 octavos, tendríamos que simplificar, ¿ok? Ojo con eso. Si en un examen nos da el resultado y de esa manera todavía podemos simplificar, sacarle mitad, tercera, lo vamos a dejar, o sea, lo vamos a hacer, muchachos. Muy bien, pues bueno, ahora sí todo el mundo quiero que tenga su calculadora a la mano, porque van a ver que es la maravilla. En serio que manejar lo que es trigonometría con tu calculadora es una belleza. No se van a tardar absolutamente nada en realizar los exámenes ni sus actividades, pero necesito que me pongan atención, ¿ok?
Entonces tienen por ahí su calculadora Casio, es la calculadora que yo les recomendé. Entonces tienen aquí, dice, para calcular el valor de un ángulo agudo se necesita saber cómo utilizar la calculadora. Obviamente, tenemos el botón donde está el seno, coseno y tangente. Obviamente están en inglés, muchachos, por eso dice sin. Este te lo saqué aquí afuera, sin es seno. Cos, coseno, tangente. Son las funciones fundamentales. Ok, fíjense bien dónde se identifica. Muy bien, maestra, sí, ya lo vi. Ok. Siguiente punto que debes tener en cuenta en tu calculadora. Resulta que en tu pantallita de la calculadora, ahí donde lo estoy señalando, debe de pasar, ¿cómo se llama? Se debe de presentar una D. En inglés, D es degree, o sea, es grados. Ok, no esperen ver una G o no, es una D. ¿Por qué es tan importante, maestra? Porque resulta, muchachos, que si tú no tienes tu calculadora en grados, cada vez que evalúes una función, un ángulo, ok, te va a dar equivocado y vas a decir, maestra, todo se equivocó usted o porque me da equivocado no me da el resultado. Resulta que tu calculadora no la tienes en grados. Entonces, por favor, sumamente importante que la calculadora esté en grados, o sea, en D por sus siglas en inglés, ¿ok? O por su nombre en inglés. Muy bien, te puse aquí, acuérdense que les agrego de repente cuando siento que necesitan de un apoyo, entonces aquí hay una liga que dice modo grados radianes y ahí no me acuerdo cómo se llama de grados o algo así, esta otra opción, pero degree es el que yo necesito que tú sepas cómo poner tu calculadora en grados. Entonces, obviamente te viene explicando otras cosas el video, pero al finalizar te dice exactamente cómo debes de utilizarla para que no tengas problema. O también, muchachos, también otra cosa, cuando no le entienden bien a su calculadora, resetéanla. Cuando ustedes resetean su calculadora, inmediatamente se pone en modo de grados, ¿ok? Entonces ya, bruto, no batallas. Bueno, vamos a suponer que todo ya está perfectamente. Tu calculadora, como dice aquí el recuadro, está en grados. Ya no tenemos problema por eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice, calcule seno de 20 grados. Inmediatamente tu calculadora le vas a presionar el botón de seno, vas a teclear 20, igual, y te va a dar .3420. Maestra, ese más, ¿qué onda, maestra? No, ¿se va a sumar o qué? No. Este signo, por eso lo puse así en anchito y como un más, es que vas a presionar más 20, o sea que vas a teclear 20, digo seno y después 20 y luego igual, ¿ok? Pero no quiere decir que sea una función que vas a hacer, ¿ok? Que vas a sumar, no. Seno y luego colocas 20 y luego le das igual y te va a salir esto. Y así te vas con coseno. Ok, coseno de 20 igual y te va a dar .9396. Hay muchas veces que te da más décimas, pero con 4 es suficiente, ¿ok? 4 es suficiente. Muchas veces también me arroja 3, maestra, nada más 3 datos. Pues 3 datos es suficiente también. Pero si te arroja un valor, no sé, de 5 o 6 dígitos, o sea, nada más con que pongas 4 es suficiente. Después, tangente de 20. Eso es igual, tangente otra vez, tangente de 20 igual a .3639. Esto yo creo que lo tienes súper dominado porque es directísimo en tu calculadora. Bueno, resulta que vamos por lo siguiente. Aquí les voy a explicar que obviamente otra vez les voy a recordar fundamentales y recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que seno de teta, su recíproco es cosecante. ¿Cómo, maestra? Sí, porque seno es opuesto sobre hipotenusa y cosecante es el inverso, hipotenusa sobre opuesto. De tal manera que si yo quiero encontrar el cosecante de un ángulo, basta con que yo diga 1 entre seno de ese mismo ángulo.
Ah, ok, el seno sí lo tengo en mi calculadora. Excelente. Nada más es 1 entre seno. ¿Por qué pongo esta relación? Porque son recíprocos. Coseno es adyacente entre hipotenusa y secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces es recíproco. Quiere decir que si a mí me piden secante de un ángulo, basta con que yo en mi calculadora presione 1 entre coseno de teta del mismo ángulo. Vamos a suponer que secante de 20, tú le vas a poner en tu calculadora 1 entre coseno de 20 y esa operación, ese resultado va a ser secante. Y luego tangente, opuesto sobre adyacente, cotangente es adyacente sobre opuesto. Ah, ya le agarré la onda, son los recíprocos. Entonces, aquí me equivoqué tantito, ok, muchachos, aquí debe de ser cotangente, lo estoy señalando. Aquí debería de ser cotangente de un ángulo es igual 1 entre tangente. Vuelvo y repito, me equivoqué aquí. Aquí el inicio es cotangente, cot, es el inverso, cotangente de 30. Pues no, maestra, no tengo cotangente en mi calculadora. Sí, pero sí tienes tangente. Entonces ponle 1 entre tangente de 30 y te va a dar cotangente. Vamos a ver el ejemplo. Calcule cosecante de 20, donde el ángulo es 20, ¿ok? Entonces, recíproco, vamos a ver los recíprocos. Cosecante, su recíproco es seno. Entonces basta con tener cosecante de ese ángulo 20 es igual 1 entre seno de ese mismo ángulo. Entonces, en mi calculadora me voy bien mona yo y pongo 1 entre seno de 20 igual y te va a dar esta cantidad. Vuelvo y repito, si te dan más décimas, con 4 es suficiente. Ay, ya quería terminar, ¿se fijan? Espérenme porque... Ok. Ya. Tenemos aquí, calcule secante de 20. Igual, vamos a recordar recíprocos. Coseno y su recíproco secante. Entonces, secante es igual a 1 entre coseno. Esta operación de 1 entre coseno sí lo puedo hacer en mi calculadora para poder encontrar secante. Entonces, secante de 20 es igual a decir 1 entre coseno de 20. Entonces, mi calculadora bruto, voy y pongo 1 entre coseno de 20 igual y ya me da el resultado. 1.0641. Hay más dígitos, con 4 bastan. Ok. Tangente de teta, su recíproco es cotangente. Muchachos, me equivoqué aquí porque acuérdense que hice un copy-paste. Me lo traje del cuadrito que les hice y aquí era cotangente de teta es igual a 1 entre tangente. Esta operación de 1 entre tangente de teta sí lo puedo hacer. Entonces, cotangente de 20 es igual a tener 1 entre tangente de 20. Esta operación en la calculadora me sale bruto 1 entre tangente de 20 igual 2.7476. ¿Ok? Entonces ya encontramos hasta los recíprocos, aunque no tengas las funciones directas en tu calculadora, pero sí puedes utilizar los inversos o los recíprocos. Muy bien. Ay, pues aquí vamos a continuar y ya casi terminamos, muchachos, ¿ok? Así que no se cansen. Acuérdense que esto les ayuda un chorro para que ustedes desarrollen su actividad sin ningún problema. Estoy muy contenta porque la mayoría de sus actividades están excelentes. De repente siento que les falla un poquito en los exámenes. Pónganse a estudiar, pónganse a practicar más, pero estoy muy complacida porque en las actividades les va muy, muy bien, ¿ok? Y eso es porque ven sus videoconferencias y sus grabaciones y eso me da mucha satisfacción. Muy bien, muchachos, volvemos al punto. Esto fue un pequeño break porque para despejarnos tantito. Muy bien. Dice, para calcular un ángulo agudo, a partir de su función utilizaremos una tecla en especial que se llama Shift. Shift se encuentra, ahí la tienes señalada con la flecha y pues tienes tu calculadora y ya, de hecho igual y ya lo ubicaste, ¿ok? ¿Qué hace la tecla Shift, maestra?
Bueno, Shift me activa las segundas funciones. ¿Cómo? Mira, quiero que observes bien la presentación y en tu calculadora. Donde está el botón de seno, ahí donde lo estoy con el apuntador, donde está la función de seno, en la parte de arriba dice seno inverso o sin a la menos 1. Porque muchos alumnos me dicen así, está a la menos 1. No, 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 se llama seno inverso. Y coseno, en la parte de arriba de su botón, dice coseno a la menos 1, o sea, coseno inverso igual tangente, tangente inversa. Esos inversos, esas funciones que se encuentran ahí, las va a activar el Shift. Segunda función del seno va a ser seno inverso. Shift y le pones coseno y te va a activar coseno inverso. Y así sucesivamente con cualquier tecla, ¿ok? Pero en este caso vamos a utilizar seno, coseno y tangente, ¿ok? Dice que voy a calcular un ángulo. Esto es bien importante para los problemas. Pónganme atención, ¿ok? Por el amor de Dios, pónganme atención. Dice, encuentra el ángulo teta a partir de la siguiente función. Seno de teta igual a 0.8666. ¿Qué quiere decir? Que me están dando la función y ahora yo necesito el ángulo. ¿Se acuerdan que hace ratito me decían evalúa un ángulo? Y yo decía seno de 20 igual y esto me arrojaba. Ahora es al revés. Me está dando la función y yo tengo que encontrar el ángulo. Entonces, pues bien a gusto, porque yo lo despejo. El ángulo teta, lo tengo en rojo, va a ser igual, el seno va a pasar al otro lado como seno inverso de la misma función, de los mismos numeritos, vaya, del 0.8666. ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo activo el seno inverso de esa función? Ya te lo dije, te lo acabo de explicar. Procedimiento en calculadora, pura calculadora, criaturas, ¿eh? Shift y después presiona seno. En ese momento se va a activar el seno inverso. De 0.8666 le das igual y en este caso vas a observar que te da 59.99. En ese momento, como es .99, mejor lo rodeo al siguiente dígito que es 60 o al siguiente número que es 60. Entonces mis resultados son 60 grados. ¿Ok? Entonces así tan sencillo, muchachos, vamos a encontrar los ángulos. Viene aquí nuestro marcianito ahí recordándonos, dice, para activar el seno inverso debo de presionar la tecla Shift y después seno. ¿Ok? Tenemos el siguiente, dice, encuentra el ángulo teta a partir de la siguiente función. Coseno de teta igual a 0.42262. Ok, pues hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la función, despejo el ángulo teta, entonces va a ser igual a coseno pasa como coseno inverso de 0.42262. Me voy a mi calculadora, bien a gusto, Shift del coseno de ese número igual 64.99 igual se redondea a 65. Entonces mi ángulo es de 65 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa si no te está dando esos números? Acuérdate verificar que tu calculadora esté en grados. Si no, no te van a salir los resultados. Muy bien. Perdón. Encuentra el ángulo agudo teta dada la función tangente de teta igual a 1. Pues bien a gusto, ya está con calculadora. Shift de tangente de 1 igual me dio 45. Así de sencillo. Nada más que acuérdense que yo les pido procedimiento. ¿Ok? Nada más que aquí para poner en esta presentación las dos evité el procedimiento, pero ustedes ya de antemano quiero que aparte que lo sepan hacer con calculadora, cuando lo hagan en una actividad que venga, por ejemplo, un problema de estos, sí quiero que me pongas el desarrollo como te lo puse yo aquí. Fíjense bien, muchachos, por favor, porque de repente vean y me ponen el resultado y yo prefiero estar viendo qué es lo que están haciendo. Muy bien, ejemplo número 4, encuentra el ángulo agudo teta dada la función de coseno teta igual a .7461. El procedimiento
es en calculadora. Shift coseno de 0.7461 igual me dio 41.74. ¿Ok? Por último, gracias a Dios, pasamos a los modelos matemáticos. Ahora sí, vamos a ver si es cierto que aprendimos. Estos me encantan, muchachos, porque están bien sencillos. Por favor, pónganme mucha atención. Esta etapa en particular, digo, yo no sé cómo les haya ido a la mayoría en sus exámenes. Sé que en las actividades ha ido muy bien, pero por favor pongan atención porque es donde ustedes se pueden recuperar. Esta etapa está muy bonita y se me hace muy sencilla, ¿ok? Vamos a ver el modelo matemático. Dice, un obrero tiene una escalera de 12 metros de largo, la cual está apoyada sobre una pared de 8 metros de altura. En base a los datos dados, ¿cuál es el ángulo que se forma en la escalera con el suelo? Entonces digo, tenemos la figura, yo ya sabes que me encanta ponerte color para poderte ir guiando, obviamente, pues no puedo tener una pizarra, pero sí te puedo ir guiando con los colores y que hagas las observaciones pertinentes. En la figura, muchachos, la altura, fíjate bien cómo se forma mi triángulo rectángulo. Ok, el suelo con la pared me forma el ángulo recto, de tal manera que la escalera viene siendo mi hipotenusa. Y me están diciendo que el largo de la escalera son 12 metros. ¿Qué quiere decir? Tengo la hipotenusa. Después dice, el ángulo que se forma entre el piso y la escalera es el ángulo que yo voy a encontrar. Muy bien, entonces digo, con respecto al ángulo, ¿qué viene siendo 8 metros? Ah, ya sé, maestra, es el lado opuesto, porque ya me acordé de todo lo que hemos visto al principio de la etapa, y este lado es el lado opuesto. Excelente. 8 es el lado opuesto y la escalera es la hipotenusa al ángulo. Entonces, yo para resolver los modelos matemáticos solamente voy a utilizar las tres funciones fundamentales, seno, coseno y tangente. No necesito las recíprocas porque no las tengo en mi calculadora. Y si con seno, coseno y tangente tengo todos los lados de un triángulo, ¿para qué me voy a estar estresando con las recíprocas? O sea, bye las recíprocas, ¿ok? Entonces aquí en los modelos matemáticos digo, ¿cuál de las tres funciones fundamentales, seno, coseno y tangente, tiene relacionado el lado opuesto, que en este caso es 8, y la hipotenusa? Obviamente ya lo tienes ahí resuelto en tu pantalla. Bueno, en tu video ahí. Pero resulta que yo quiero que hagas ese análisis porque cuando tú veas un problema lo vas a ver sin colorito, sin el que te estoy marcando con colores las cosas. Entonces dices, yo tengo que analizar que el lado opuesto fue 8 y que la hipotenusa es 12. Entonces, maestra, es seno de teta. Excelente, el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 8. ¿Quién es la hipotenusa? 12. Resuelvo en mi calculadora 8 entre 12 y me va a dar a 0.6666. Ay, qué feo número. Bueno, supersticiosa, nada, no se crean, está bien. Punto 6666, lo que sea ahí. A lo mejor es periódico y demás, pero ustedes solamente necesitan 4. Yo puse 5, pero ustedes necesitan 4. Y no pasa nada si se van con el 6. O sea, se van con un dato más. Entonces yo voy a tener seno de teta igual a 0.6666. Y si te fijas, esto es lo que acabamos de hacer en los ejercicios pasados. Encontrar el ángulo dada la función. Entonces, bruto. O sea, ya nada más despejo. El ángulo teta es igual a, el seno pasa a seno inverso de 0.6666. Y esto hago mi proceso o mi procedimiento, lo termino con la calculadora. Shift del seno de 0.666 igual el ángulo teta de elevación que viene por ahí es 41.75 grados.
y se acabó el problema. El último es otro modelo matemático. Acuérdense que tenemos que ver aterrizado, tenemos que contextualizar todo lo que hemos aprendido, ¿ok? Entonces lo hacemos mediante este tipo de problemas. Pero si tú observas, por más que yo te diga que la altura la altura de 3.500 metros, el piloto de un avión observa la luz de la pista de aterrizaje del aeropuerto Mariano Escobedo, formando un ángulo de elevación de 60 grados, que es el rojo que yo te puse por aquí. Dice, ¿cuál es la distancia horizontal entre el avión y la pista de aterrizaje? Entonces, si tú observas tu dibujo, observas que el avión, observas el ángulo que se está formando de 60 grados y te dice que la distancia del avión a la pista donde él va a aterrizar, esa es la distancia que quiere conocer. Pero te da la altura y te da el ángulo y te pregunta por la X. Si tú observas, lo que yo acabo de hacer es señalar el triángulo rectángulo. Entonces, si yo observo ya el triángulo rectángulo, voy a ver, analizar qué datos tengo. En este caso, altura, distancia que se desconoce y el ángulo que me dan. Entonces, con respecto al ángulo, ¿qué viene siendo la altura? Ah, ya lo vi, maestra. Pues es cateto opuesto. Ay, pues sí, lo puse con moradito. Obvio, la distancia X es el cateto adyacente. Entonces, tangente de un ángulo es igual opuesto entre adyacente, porque tengo los dos catetos involucrados y te dije que nada más en los modelos matemáticos vas a utilizar seno, coseno y tangente. Se fregó. Nada más, porque lo tienes en tu calculadora bien rápido. Entonces ya vienes y sustituyes en lo que acabas de hacer. Ya encontraste la función que vas a utilizar. Ahora vas a decir, ¿tangente de qué? Pues de 60 grados, le pones 60. Es igual. Lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto? La altura. Entonces vas a poner 3.500. Entre el adyacente, que es el verdecito, esta distancia es X. Y ya. ¿Qué hago, maestra? Pues ya despejas. Nada más que la X está abajo en el denominador. Lo que vas a hacer es un cambalache. X sube multiplicando tangente, pero tangente tiene que bajar a dividir a 3.500. X sube y como va a estar multiplicando con tangente, tangente como va a estar multiplicando con X, baja dividiendo, de tal manera que se hace ese cambalache. X sube y la función baja. De tal manera que vamos a tener 3.500 entre tangente de 60. Si haces esas operaciones, como ya te expliqué en la calculadora, vas a tener que X es igual a 2.020.72 metros. ¿Por qué metros, maestra? Porque es la unidad que está manejando la altura. Si fueran kilómetros, kilómetros. Si fueran centímetros, centímetros. Porque estamos ya en un modelo matemático. ¿Ok? Entonces el análisis así es. En todos los modelos te puedo decir que es una pirámide, te puedo decir que es un edificio y que proyecta una sombra o sea, te puedo dar 1.000 ejemplos, ¿ok? Pero tú luego ve, analiza tu triángulo rectángulo, analiza los datos que te dan para que escojas tus funciones trigonométricas. Muy bien, muchachos. Pues muchas gracias por su atención. Esta ha sido la etapa número 3. La verdad que estoy muy contenta con ustedes. Vuelvo y repito, sus actividades están excelentes. Y me encantan porque tenemos la comunicación muy, muy padre en nuestros foros de que maestra, cualquier duda que tengan, pues siempre nos vemos ahí. Entonces, seguimos con lo mismo. Estamos en los foros, estoy para servirles. Y los dejo con esta frase que me encantó de Albert Einstein. Dice, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y pues realmente se les dificulta
y para ustedes sería a lo mejor más fácil decir, bueno, pues ahorita no puedo estudiar, me voy a dedicar a trabajar y ya no termino la prepa, pero al contrario, son jovencitos que por alguna necesidad de trabajar o de un deporte también, no pueden estar de manera presencial, entonces, dentro de la dificultad ustedes van a observar esa oportunidad de salir adelante, concluir sus estudios y bueno, estoy para ayudarlos y para apoyarlos. Y créanme que valoro todo el esfuerzo que hacen por entregar las cosas en tiempo y forma y la verdad que estoy muy contenta con sus resultados. En los exámenes hay que estudiar un poquito más, pero bueno, ahí vamos y cualquier cosita estoy para ayudarlos, ¿ok? Bueno, muchachos, nos vemos y ya estamos en recta final, ya nada más nos va a faltar que entreguen las actividades de esta etapa y sigue la última que es la etapa número 4. Que estén bien y nos vemos en la próxima, muchachos. Bye.